La vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás es un religioso del medievo, nacido por allá en el 1200, y en la región ahí de Nápoles, Montecassino, Pompeya, esos lugares. Tuvimos la oportunidad de estar en Montecassino, donde pasó los primeros años de su instrucción escolar, en el monasterio de Montecassino, enfrente de Nápoles, junto a Nápoles. Este monasterio donde nació Santo Tomás de Aquino en la Segunda Guerra Mundial fue destruido completamente por la artillería estadounidense y la artillería inglesa. Y no quedó piedra sobre piedra. A mí me tocó estar en Montecassino en 1967, en un viaje que hicimos de Roma a esta región de la costa amalfitana y de la isla de Capri, Pompeya, Nápoles y demás lugares circunvecinos. Un lugar donde hay mucha música y donde hay mucho sol, porque la región de Nápoles es una región que estuvo dominada por el Imperio Español, y en la actualidad el castillo de Montecassino fue reconstruido en todo su esplendor como estaba antes de la Segunda Guerra Mundial, en que fue destruido. Bueno, pues en ese ambiente de montaña y de monasterios, ahí nació, por esa zona nació Santo Tomás de Aquino. Quiso Dios que así fuera, y la familia de Tomás de Aquino era rica, con influencias de gente de poder, tanto en el aspecto civil como en el aspecto religioso. Por eso sus padres lo mandaron a estudiar las primeras letras a ese monasterio de Montecassino, ahí en la región de Nápoles. Está todo muy cerca, todos esos pueblos están muy cerca. La costa amalfitana, la gruta Azzurra de la isla de Capri, de un azul que se mete uno a la gruta, y azul, y el reflejo del sol que da en todo su esplendor. Los barcos turísticos que llevan pasajeros al interior de la gruta, que ya estando en esa gruta, las aguas son azules, y reflejan la luz del sol. Y en ese ambiente napolitano,
Neápolis quiere decir ciudad nueva, Neápolis, Neápolis. Y la isla de Capri, en esa región de Nápoles, Monte Cassino, Herculano, Pompeya, la costa amalfitana, la Gruta Azzurra, la isla de Capri, pues ahí, pues digo, ahí en ese ambiente de sol y de ahí se creó y 1200 años atrás era el lugar de vacacionar de los emperadores, la isla de Capri. Y pues como digo, esa región era un lugar de descanso para los romanos, por el atractivo geográfico y marítimo que tiene la zona. Pues ahí se asentaba la familia de Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, que se dice que desde sus primeros años de nacido, creo que nació en el 1225 o algo así, y cuando estuvo en edad de infante, en edad escolar, pues se fue al monasterio de Monte Cassino, y cuando completó los estudios que ahí se llevaban a cabo, se trasladó a Nápoles, a la Universidad de Nápoles, pues allá en el 1250, a los 14 años, se dice que a los 14 años. Entonces, Tomás dicen que era muy preclaro. Incluso ya cuando creció, sus contemporáneos o sus compañeros de estudios de academia le llamaban el doctor angelical, doctor angelicus, el doctor angelical, porque era una persona muy preclara, muy conocedora de todo lo que anteriormente él había estudiado y de lo que terminó de estudiar ahí mismo en la Universidad de Nápoles, y posteriormente se trasladó a París, a la Universidad de París, donde conoció a San Alberto Magno. Todo el influjo académico que traía Tomás de Aquino venía porque la filosofía griega, habían pasado ya 1200 años o 1500 del esplendor griego de la filosofía, y en el medievo había una confusión entre los mismos académicos, una confusión que la filosofía imperante, que incluso bebió de ella 700 años antes San Agustín, y Boecio, pues era la filosofía griega, y estaba reapareciendo la filosofía aristotélica, pero desde el tiempo de San Agustín, la filosofía platónica, griega platónica, era una filosofía que estaba, en la que se
resolvían las problemáticas filosóficas, científicas. La filosofía platónica era la imperante. Y después de que murió Platón, su discípulo Aristóteles la complementó y hizo una compilación enciclopédica de todos los temas filosóficos que se habían desarrollado y que habían culminado con Platón. Y Aristóteles, como fue discípulo de Platón, Platón fue su maestro de Aristóteles, pues llegó a discrepar de su maestro Platón. Aristóteles discrepó de su maestro Platón, así como posteriormente los imperistas ingleses del 1600, 1700 discreparon de la filosofía aristotélica demasiado enciclopédica, demasiado pues porque se había introducido mucho los aspectos metafísicos, psicológicos y lógicos, y todo eso a los filósofos del norte de Europa pues les parecía que era un rebuscamiento de las explicaciones filosóficas cuando se llegaba a explicaciones metafísicas de causalidad. Entonces, los filósofos ingleses pues protestaron también contra la lógica aristotélica y la lógica platónica, porque el platonismo y el aristotelismo explicaban las cosas de una manera total. Eran sistemas filosóficos bien compactos y bien armados, tanto el platonismo, valga de Platón, como el aristotelismo de Aristóteles. Y pues Tomás de Aquino se encontraba en la polémica de que había surgido desde que no se aceptaba totalmente el poderío de las nociones religiosas judías de los cristianos. No le daban el mérito y el reconocimiento que se debía a la filosofía, a la religión cristiana, de tal manera que pues no era bien aceptada la religión cristiana, porque los griegos y los romanos pensaban que pues no tenía un fundamento filosófico las ideas del cristianismo. Era una presentación puramente religiosa, y eso pues causaba muchos problemas, hasta desprecios por el cristianismo, porque no la consideraban una explicación teórica o científica al estilo griego, sino que la consideraban como una explicación religiosa que, si se quiere, ni era necesario probarla. Eran tiempos de Tomás de Aquino en que el averroísmo distinguía claramente lo que era filosofía y lo que era religión. Y pues Santo Tomás llegó a todo el desbarajuste científico que había. Tomás de Aquino llegó a darle el fundamento a todas las ideas religiosas del cristianismo. Por eso
le llaman el padre de la Iglesia, porque sistematizó todo en base al platonismo, pero fundamentalmente en base al aristotelismo. Y manejó todo Aristóteles, lo manejó de una manera muy precisa, muy sistemática, y admiraba a todos el que llegara tanta su sabiduría, porque le daba a la religión su entrada a las ligas mayores de aquel entonces. Con el aristotelismo como base, con las ideas platónicas, si se quiere, el cristianismo se le abrieron las puertas en el medievo para ser tomado en cuenta como una filosofía y una ciencia. A pesar de que los averroístas, con Averroes, pensaban pues que había una clara distinción entre verdades de razón y verdades de fe. Y Tomás de Aquino supo darle ese fundamento que aportó la filosofía griega y la filosofía romana, si se quiere. Las sistematizó de tal manera que le dieron credibilidad a las ideas cristianas para ser aceptada en los centros académicos más importantes, porque ofrecía un fundamento sistemático filosófico para el cristianismo, y el cristianismo entonces sí, donde quiera fue respetado y donde quiera fue tomado en cuenta en las universidades que para aquel entonces había o que estaban surgiendo, como la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, tal vez la Universidad de Granada, las distintas universidades. El cristianismo pues empezó su poder fuerte en base a la plataforma platónico-aristotélica que supo darle Tomás de Aquino. Pues no dijimos otras cosas familiares de Tomás de Aquino, sino la problemática en que estaba metido en ese tiempo tanto la Iglesia cristiana como la Iglesia, como la filosofía de aquel entonces. Como digo y repito, Santo Tomás le dio al cristianismo su fundamento filosófico, con mucha metafísica, con muchas cosas que posteriormente, con el paso de los siglos, pues se hizo tan profunda y tan oscura y tan difícil que la gente empezó a allá por el 1500, 1600, la gente no le gustaba tanto fundamento filosófico o metafísico, sino que quería cosas simples. Tal vez por eso se le llame la etapa que antecedió al Renacimiento en la Europa de aquel entonces. Y pues Tomás de Aquino fue proclamado santo, patrón de la Iglesia, por la aportación científica que le hizo al cristianismo. Sistematizarlo todo en base a los fundamentos platónicos, aristotélicos y romanos. Vamos a ver qué pasa con estos 21 minutos, a lo mejor ni se grabaron.